Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la maravillosa palabra de nuestro Dios. Que el Señor bendiga vuestra vida en este día. Que el Señor come de bendiciones y supla sus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Como dice Filipenses capítulo 4, verso 19. Es una promesa del Señor para todos los amados que confiamos en el Señor. Hay muchas promesas en la palabra de Dios que nos da plena certeza y seguridad de su provisión y de su bendición que tienen para sus amados. Aquellos que amamos al Señor y obedecemos al Señor, Dios quiere darnos de su gracia y de su bondad, la cual recibimos todos los días. Si yo tengo algo, soy algo, es por su gracia y misericordia. Nada tengo que no haya recibido. Y gracias porque todo lo he recibido de Dios. Todo lo he recibido del Señor. Por lo tanto, toda la gloria sea para nuestro Dios. Y estamos compartiendo en este tiempo profético, tiempo de cumplimiento profético en las Escrituras. Y esto nos está indicando que cada vez estamos más cerca del evento más maravilloso que esperamos los que amamos la venida del Señor. Que esto puede ocurrir en cualquier momento. Nadie sabe el día y la hora, pero sabemos que esto va a ocurrir conforme a las Escrituras, conforme a las profecías bíblicas, la palabra de Dios, que nos da plena certeza y seguridad de las cosas que ocurrirán. Y estamos compartiendo que el primer evento va a ser el arrebatamiento, después nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Por eso estamos compartiendo las coronas. La corona que vamos a recibir. ¿Quiénes recibirán? ¿Recibirán todos? ¿Recibirán coronas? No todos, como estamos compartiendo la palabra. No todos recibirán la corona. Pero qué bueno, esta corona que voy a estar compartiendo ahora, que es la corona de justicia, quiero compartir con toda claridad y lo más sencillo posible, que de tal manera que puedan todos entender la palabra de Dios. Porque lo que quiero compartir es a la luz de la verdad de Dios, de la palabra del Señor. ¿Somos todos justos? ¿Son todos justos? ¿Quiénes son justos? Y esto sí, es importante. Esto va a ser como un diagnóstico para saber aquellos que tienen plena certeza y seguridad de aquellos que verdaderamente son justos y aquellos que no lo son, que tienen en esta oportunidad la oportunidad también de ser justos en Jesucristo. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo, hombre. Y esto comparto porque la mayoría de las personas que se dicen ser cristianos verdaderamente no son. Lamentablemente hay millones y millones. Yo era también uno del montón. Yo también decía que era hijo de Dios, que era cristiano, y realmente andaba fuera de la voluntad de Dios por falta de conocimiento de las palabras de Dios. Estaba sin Dios y sin esperanza en este mundo. Esta era mi condición. Yo estaba lejos de Dios y yo repetía lo que de todos repetían: yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, pero estaba lejos de Dios. No era justo, estaba en tinieblas. Por eso solamente somos justos, podemos llegar a ser justos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es por obra alguna. Por eso la Biblia, la palabra dice que somos salvos por fe, y esto no es de vosotros, pues don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios. Eso nos dice Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. La palabra de Dios nos está indicando con toda claridad que somos salvos por la fe en Jesucristo. Y eso es un don de Dios, un regalo de Dios, por lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. No por obra. Hay muchas personas que están satisfechas porque hacen cosas buenas, y está bien hacer cosas buenas. Pero yo no puedo tener la salvación por hacer cosas buenas. Porque si hubiera sido posible de esta manera, Cristo no hubiera venido al mundo. Porque una persona siendo bueno se puede salvar. Yo no necesito un salvador. Pero el Señor vino porque no hay nadie
que pueda salvarse. No hay justo, dice la Biblia, ni aún uno. O sea que todos estamos separados de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Esta es la realidad. Pero la Biblia dice, ¿quiénes son justos? Aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, los que son hijos de Dios. El Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Está hablando con toda claridad. Todos son criaturas de Dios. Todas las personas son creadas por Dios. Fueron creados, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero hijos de Dios solo son aquellos que recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Como dice la palabra, el que nació de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, no eres un hijo de Dios. Si no recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, no eres un hijo de Dios. Esto dice lo que dice las Escrituras, la palabra de Dios. Porque lo que nació de la carne es lo que nació del Espíritu, Espíritu es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Por lo tanto, las personas son justos solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Están indicando con toda claridad la palabra de Dios, que somos justificados, que somos aceptos ante el amado. Somos aceptos por la fe en Jesucristo, por lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. No hay otra manera, no hay otra forma de que el hombre pueda ser justo, que el hombre pueda ser salvo, que pueda tener seguridad y salvación, si no es por Jesucristo nuestro Señor. 2 Corintios capítulo 5, verso 21 dice la palabra. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Jesucristo fue la ofrenda, cumplió la demanda para mi redención, para mi salvación, al morir en la cruz del Calvario. Tenía que ser santo y sin mancha. Por eso es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y solamente lo que reunía todos los requisitos, todas las condiciones, es el Señor Jesús, el Cordero sin mancha y sin pecado. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso, por la fe, sola por la fe en Jesucristo, somos aceptos, somos aceptados, somos declarados inocentes delante de Dios, no por mi obra, por supuesto. Si yo me miro a mí mismo, estoy perdido, pero Dios me ve a través de su Hijo, Jesucristo, por lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Por la sangre de Jesucristo, yo soy salvo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y podemos ver en el apóstol Pablo, él mismo siendo un estudioso, un intelectual, él dice la palabra, doy gracias a Dios. Él daba gracias a Dios, quien me eligió. Dice, habiendo sido perseguidor, injuriador, blasfemo, perseguidor, injuriador, pero fui recibido a misericordia, porque lo hizo por ignorancia en incredulidad, O sea que aún el apóstol Pablo, él daba gracias a Dios que le ha fortalecido, le ha puesto en su ministerio, habiendo sido blasfemo, perseguidor, injuriador, fue acepto delante de Dios por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo estaba en esta condición. Por eso cuando él iba camino a Damasco se encontró con Jesucristo, con el Cristo glorificado, y cambió totalmente su vida. Tuvo un encuentro verdadero con Jesucristo. Y ahí él tuvo un encuentro y conoció verdaderamente al Mesías, conoció verdaderamente al Cristo, al Salvador del mundo. Y cambió todo su ser. ¡Qué maravilla! Fíjense cuánta riqueza hay en la palabra del Señor.
La otra pregunta serían, ¿los carnales, los cristianos carnales serán salvos? Fíjense, estamos viendo, en primer lugar hemos visto que la persona necesita a Cristo para ser salvo. Que somos justos delante de Dios por Jesucristo. La segunda pregunta sería, los cristianos que ya aceptaron a Cristo, pero que son carnales, ¿son salvos? ¿Qué dice las Escrituras? ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a leer la palabra maravillosa de Dios. 1 Corintios capítulo 3, del verso 1 al 4, vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaz todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Esta era la realidad, fíjense, de una iglesia, la iglesia de Corinto. Es una iglesia de Jesucristo. Sabemos que la iglesia es salva. Aún los carnales, quiero decir que aún los carnales son salvos. Hay cristianos espirituales y cristianos carnales, pero han nacido de nuevo, son salvos. Porque esta carta fue escrita a la iglesia, pero el apóstol Pablo está hablando a estos que eran niños espirituales, que eran carnales. Es lamentable. En su mayoría, lamentablemente, en su mayoría son carnales. Hay cristianos carnales en su mayoría. Son pocos cristianos que están en esta dimensión espiritual de lo sobrenatural, están viviendo en el Espíritu y andando en el Espíritu, manifestando el fruto del Espíritu, viviendo una vida llena del Espíritu. A veces por falta de conocimiento, por una entrega total al Señorío de Cristo. Pero ¿qué pasa con estos hermanos? El verso 15 dice la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, la obra, por supuesto, la obra de los creyentes que viven en la carne se van a quemar porque no están hechos en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, en los recursos de Dios, sino está en la carne, en su propio criterio, viviendo de esta manera. Dice la palabra que serán salvos como por fuego. Uno se puede imaginar una casa que se está incendiando, ¿no? Y sale alguno, se salva por fuego, ¿no? Solamente sale huyendo, pero no le queda nada, o sea, ha perdido totalmente todo. Y yo pienso que hay muchos cristianos que todo el esfuerzo, que todo el tiempo, todo el año, todas las oportunidades que ha tenido en este mundo, probablemente se quemen nada y no tengan nada, porque no han buscado al Señor, no han buscado hacer la voluntad del Señor. Hay muchos que pueden tener actividades y estar haciendo las cosas de Dios, pero sin Dios y sin los recursos de Dios. Y quiero decirte que estos son topas, son hojas secas que se quemarán y que nada quedará. Por lo tanto, muchos serán salvos, lamentablemente, como por fuego. Que va a hacer todo, ha perdido todo su tiempo. Por eso, ¿qué está haciendo en este tiempo? Por eso es tiempo de volver a Dios y buscar al Señor y servir al Señor en este tiempo. La maravillosa palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo, para que veamos lo que dice la palabra maravillosa del Señor. 4, verso 7. Dice así. Y 8.
Qué maravilla la palabra. El apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardado la corona de justicia, el cual el Señor juez justo me dará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Aquí está hablando de la corona de justicia. Qué maravilla, podemos ver que el apóstol Pablo llegó al final de su vida, de su ministerio. Él estaba sabiendo que ya su tiempo se estaba terminando, pero que él ha logrado el objetivo. Dice, he peleado la buena batalla. O sea que el apóstol Pablo vivió una vida en guerra. Porque si uno ve la palabra del Señor en 2 Corintios, capítulo 11, del verso 23, usted puede leer en su casa para ver por todo lo que el apóstol Pablo pasó, luchando en ayuno, en persecución de afuera, de los hermanos, de los gentiles, de los judíos, por todo lo que él pasó. 40 azotes menos uno, pasó la 1001. Y todo eso él lo hizo en la buena batalla. Y dice, él peleó la buena batalla. Está hablando de un hecho que ya ocurrió en su vida. Todo esto él ya pasó, ya lo pasó. Peleó la buena batalla. Y ha terminado la carrera. O sea que llegó a la meta y ha guardado la fe. Qué bueno, está hablando todo de un hecho que ya ocurrió en su vida, que ya terminó, llegó al fin de sus días, sabiendo que ha logrado todo lo que el Señor ha puesto en su vida, en su ministerio. Por eso en Filipenses capítulo 3, verso 12 dice la palabra, no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo está hablando, no solamente él quería lograr el propósito que Dios tenía en salvarlo, en redimirlo, con ese propósito, lograr alcanzar eso. Por eso dice, no es que, hermano, no pretendo haberlo alcanzado. Unas cosas hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A la meta. Podemos decir que el apóstol Pablo llegó a la meta en su vida, en su ministerio. Qué importante. ¿Cómo estamos viviendo la vida cristiana? ¿Somos justos? ¿Somos justos en Cristo Jesús? Dice la palabra que somos justos solamente por Cristo Jesús. Podemos decir que aún los cristianos carnales también son justos en Cristo Jesús. Y son justos aquellos que tienen a Cristo como su Señor y Salvador. Por eso, si tú no tienes a Cristo, yo quiero guiarte en una oración para que puedas recibir al Señor Jesús en tu vida y puedas ser acepto delante de Dios, puedas ser justo delante de Dios. Porque no depende de tu fuerza, de tu recurso, de lo que tú puedas hacer. El hombre no puede hacer nada para lograr la redención, la salvación. Es un milagro de Dios, es un obrar de Dios. Es por lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Solamente soy salvo por la fe. Y solamente por la fe en Cristo soy justo delante de Dios. Por eso, si no tienes a Jesús, quiero guiarte en una oración para que reciba a Cristo en tu vida y que puedas ser justo y que puedas recibir la corona de justicia. Porque el apóstol Pablo dice, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida, o sea, la corona de justicia. Por supuesto, el que ama a Cristo ama su venida. Por eso estamos con esta expectativa, esperando al Señor. Porque se cumplirá lo que está en las Escrituras. Quiero guiarte en una oración, orar conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Señor, quiero que vengas a mi vida. Quiero que sea mi Señor y Salvador. Yo creo en ti, Señor. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que vengas a mi vida y que sea mi Señor y Salvador. Y te doy gracias por esta salvación tan grande en Cristo Jesús. Amén.
Padre, yo te ruego que bendiga también a cada uno de mis hermanos en esta hora, Señor. De tal manera que podamos vivir una vida que te glorifique a ti, Señor. Que podamos vivir como justos, manifestando tu justicia en nuestro diario vivir. Porque vivimos conforme a tu verdad, a tu palabra. Gracias, Señor, porque todo esto proviene de ti. Y yo te alabo, Padre, por este regalo, por esta salvación tan grande en Cristo Jesús. Y gracias por esta corona de justicia, Señor, que está guardado por todo lo que te ama. Gracias por esta, porque somos justos en Cristo. Y por eso tenemos seguridad que vamos a recibir esta corona de justicia, porque creemos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén. Dios te bendiga.